Cada vez que se habla de una nueva enfermedad, se habla también del paciente cero. Pero, ¿qué o quién es ese famoso paciente cero? El término paciente cero es utilizado para denominar a la primera persona en quien se detecta cierta enfermedad causada por un virus o bacteria. Cuando hay una epidemia o pandemia, es muy importante identificar al paciente cero, ya que este da información acerca de dónde proviene la enfermedad. Mucha gente podría pensar que el paciente cero es la primera persona que sufre una nueva enfermedad, pero esto no es así, ya que rara vez se logra descubrir al primer enfermo, ya que en general solo se encuentra aquel cuyos síntomas fueron documentados por primera vez por especialistas. Pero este paciente documentado no necesariamente es el primero en tenerla. Aún así, revisando al primer caso encontrado, se llega a entender cómo es el modo de contagio en el resto de la población y la forma en que la enfermedad se va diseminando. Muchas veces se llega al paciente cero una vez que se identifican los casos secundarios. Sí, se van rastreando los casos más antiguos hasta llegar al posible primer caso, intentando encontrar así al primer paciente infectado. Y es que normalmente los casos secundarios tienen algo en común, ya sea que todos habiten en una misma zona, asistan a una misma escuela, trabajen en un mismo lugar, pertenezcan a una misma familia o tengan alguna conexión por la cual estar juntos. Por ejemplo, comieron el mismo día en el mismo restaurante. Una vez que se analizan los casos secundarios, se busca qué tienen en común. Y en base a ello, se intenta llegar a la fuente de contagio, ya sea encontrar al paciente cero o a la forma en que una bacteria o virus se diseminó entre una población en específico. Por ejemplo, que haya estado mal guisada una comida y que todas las personas que fueron a un restaurante y probaron esa comida se enfermaron. Es así que tal cual no hay un paciente cero, pero sí una fuente de contagio. Ahora bien, ser el paciente cero no es nada agradable, ya que lleva un estigma social. Y es que mucha gente piensa que es culpa del paciente cero la enfermedad, ya que tal vez con sus hábitos o sus características la propició, cuando esto no siempre es así. Hay casos de epidemias grandes donde personas se volvieron famosas, aunque no en el buen sentido, por ser las llamadas paciente cero, como en el caso de la gripe porcina, en el cual se determinó que el paciente cero era un niño mexicano llamado Edgar Hernández, de tan solo 4 años, habitante del poblado de La Gloria. Aún así, al día de hoy, expertos todavía discuten si realmente Edgar fue el paciente cero. Ahora bien, otra paciente cero célebre fue Mary Mallin, mejor conocida simplemente como Mary Tifoidea. A principios del siglo XX, esta irlandesa, quien vivía en Estados Unidos, trabajaba en una casa como cocinera y se cree que fue la encargada de infectar directamente a quienes vivían allí. Más tarde se desplazó a Nueva York, donde nuevamente fue fuente de contagio. Es así que cada vez que se movía de ubicación, infectaba a más gente. Se cree que contagió a más de 50 personas. Finalmente, Mary terminaría pasando el resto de su vida en cuarentena. Es así que, en resumen, es importante encontrar al paciente cero, ya que permite rastrear una enfermedad, además de también entenderla. Pero el paciente cero no es necesariamente el primer enfermo, ya que el primer enfermo puede no mostrar síntomas. Es así que quede claro, el paciente cero es el primer diagnosticado. Ahora bien, actualmente el coronavirus ha infectado a miles de personas y matado a cientos. Es por eso que vale la pena conocer el caso de una persona que gracias a ella se pudo investigar quién es el paciente cero del coronavirus. Todo comenzó el 30 de diciembre del año 2019, cuando el doctor Li Wenliang, de tan solo 33 años de edad, se encontraba trabajando como todos los días en su consultorio del Hospital Central de Wuhan, una ciudad donde habitan más de 11 millones de personas. Li era oftalmólogo y ese día examinó un paciente, quien era dueño de un puesto de venta de mariscos y pescados frescos en el centro de la ciudad. En ese mercado había venta de animales vivos y recién sacrificados, desde domésticos hasta salvajes, y también pescado. Su paciente, que sería conocido simplemente como NN, para no revelar su identidad, padecía glaucoma, y la consulta era simplemente de control, es decir, de seguimiento. Pero en ese momento, su paciente NN le contó que desde hace unos días tenía fiebre, tos seca, cansancio y algo de fatiga al caminar, y que cada día que pasaba, esos síntomas se estaban agravando. El médico Lee, al escuchar esto, piensa de inmediato en la posibilidad de un virus respiratorio. Con las bajas temperaturas, puede ser una simple gripe. Pero algo no le queda claro a Lee. Los síntomas eran muy graves. Además, conociendo bien su cultura culinaria, donde se comen animales salvajes, crudos y recién asesinados, recuerda la epidemia del SARS entre el año 2002 y el año 2003, que fue provocada por un coronavirus que generó una fuerte alarma internacional y que mató a cientos de personas. Es así que piensa en el riesgo de un coronavirus como la probable causa. Además, él recuerda a una media docena de pacientes como NN examinados en las últimas semanas, con síntomas muy parecidos. Y
y es entonces que da la alarma a sus colegas. Les pide que se cuiden y que tomen precauciones. Pero las autoridades de China, al enterarse, lo censuran de inmediato. Incluso lo van a ver a su casa y le piden que guarde silencio y que no propague rumores. Para muchos especialistas, entre NN y los casos similares, ahí estaba el paciente cero, y el médico Li había informado de ello, aunque en ese momento las autoridades no lo quisieron escuchar. Sería hasta el 31 de diciembre que las autoridades sanitarias de China avisaron a la OMS y al Centro para Control de Enfermedades que algo estaba pasando en su territorio, que probablemente otro coronavirus podía estar haciendo de las suyas. Y sería a partir de ese momento que las autoridades empezaron a investigar los casos y a trabajar de manera bastante rápida. Pero según expertos, la situación ya se había salido de control. El Dr. Li murió el 7 de febrero del año 2019, porque él mismo se había contagiado de este coronavirus, convirtiéndose en todo un héroe en China, ya que para muchos, él junto a otros médicos encontraron el primer brote, es decir, a los primeros infectados, y tal vez entre ellos al paciente cero. Y aunque Li junto a los demás médicos dieron la alarma, las autoridades no lo escucharon. Y ahora el Dr. Lin Wenliang ya ha muerto. Ahora tú ya conoces qué significa realmente el paciente cero y la historia del brote del coronavirus.